Muy buenos días, queridos amigos. Diabetes, ¿cómo saber si usted o un ser querido la padece? El tema de hoy es muy importante y les voy a aportar algunas novedades. ¿Han oído, por ejemplo, ustedes hablar de la hemoglobina glucosilada para la confirmación del diagnóstico de una diabetes? Etcétera. Pero antes, déjenme decirles que por qué es tan importante que hablemos de la diabetes y de su diagnóstico. Pues mire, de la enfermedad porque es muy frecuente, aproximadamente de 6 a 7 de cada español de más de 18 años es diabético. Y 1 de cada 3 de más de 65 años padece diabetes mellitus. En segundo lugar, por su elevada mortalidad. Se considera ya como una de las 10 enfermedades que son causa de muerte más importantes en el mundo. Y en tercer lugar, y vinculada, muy ligada al tema de hoy, que es el diagnóstico, pues porque la mitad, el 50%, cuando se diagnostican, ya hemos llegado un poco tarde, porque ya tienen complicaciones. Por lo tanto, ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo saber si tengo diabetes y si es de tipo 1 o de tipo 2? Y para ayudarles, yo les explicaré cómo los médicos hacemos el diagnóstico de esta enfermedad en el siglo XXI. Soy el doctor Pedro Castillo, médico fundador de Escuela de Salud. Vamos allá. En primer lugar, un breve preámbulo para explicarles las diferencias clave entre la diabetes de tipo 1 y tipo 2. La diabetes 1 es debida a una incapacidad del páncreas para producir la hormona insulina, reguladora de la glucosa, etc. Por lo tanto, la llamamos insulino dependiente. La trataremos con insulina. Y suele verse sobre todo en jóvenes de peso normal o delgados. La diabetes tipo 2, por el contrario, la vemos en adultos obesos y se debe fundamentalmente a una resistencia en los tejidos a la insulina que les llega y por eso la llamamos insulino resistente. La trataremos con antidiabéticos orales. Vamos ya a explicarles los 3 pasos que seguimos los médicos para hacer un diagnóstico de confirmación de que hay una diabetes. El paso número 1 es la sospecha, es decir, qué signos y síntomas nos permiten a ustedes y a los médicos sospechar de que puede haber una diabetes. Son 3 los más importantes, que son mucha hambre, mucha orina y mucha sed. Mucha hambre por lo siguiente, porque como los tejidos no pueden utilizar la glucosa por esta enfermedad, entonces el cerebro envía la orden de comer más para aportar más calorías que no puede aportar la glucosa. En segundo lugar, se orina más porque se intenta eliminar el exceso de glucosa, de azúcar en la sangre a través de la orina. Y en tercer lugar, se bebe más simplemente porque se orina más y hay que reponer las pérdidas de líquido bebiendo más. Estos son los 3 síntomas fundamentales. Técnicamente, por si ustedes alguna vez lo ven o lo escuchan, nosotros los médicos hablamos, para la mucha hambre, hablamos de polifagia, de fagos comer, fagocitos, fagos comer. Come mucho. Al exceso de orina le llamamos poliuria y al exceso de sed le llamamos polidipsia. Dipsia del griego significa beber. Un dipsómano es, por ejemplo, un alcohólico. Bien. Podemos añadir 3 síntomas más, como son, por ejemplo, el cansancio, la fatiga, que es consecuencia de no poder utilizar como combustible la glucosa. También la pérdida de peso, una pérdida de peso sin causa aparente. Y es consecuencia esta pérdida de peso de que al no poder utilizar la glucosa como combustible, quemamos las grasas para obtener energía. Se pierde peso. Y un 6º síntoma podría ser, por ejemplo, trastornos en la agudeza visual, visión borrosa. Pasemos ya de todo esto solamente nos va a permitir sospechar.
Pasemos ahora a la fase o paso número 2, que es ya la confirmación de que hay una diabetes. Y esto lo podemos hacer de 4 maneras. La primera es lo que llamo el método diagnóstico tradicional de toda la vida, es decir, el médico encuentra en un paciente que le consulta los síntomas que hemos comentado de sospecha, y entonces decide ordenar una analítica, una muestra de sangre para ver cómo está la glucemia. Glucemia, no lo confundan con leucemia. Glucemia quiere decir glucosa en la sangre, niveles de glucosa en la sangre. Le ordena tal. Entonces, si esa muestra, esa analítica que ha ordenado el médico aporta niveles de azúcar en la sangre superiores, iguales o superiores a 200 miligramos por decilitro, o sea, mayores a 200, entonces eso ya de por sí permite confirmar una diabetes. Por lo tanto, síntomas más una glucemia igual o mayor a 200. La segunda manera de confirmar el diagnóstico sería hacer 2 o más determinaciones de azúcar separadas por semanas, es decir, a lo largo de unos pocos meses, para ver que si la primera determinación está alta, las otras también continúan altas y no se han reducido. Entonces, alto sería por encima, igual o mayor a 126. Igual o mayor. Por lo tanto, 2 o más determinaciones en el tiempo mayor o igual a 126 confirma que hay una diabetes mellitus. El tercer procedimiento, pero aquí hay un problema, y es que sabemos que muchas personas días antes de ir al laboratorio para sacarse la sangre para el análisis, comen menos hidratos de carbono, y por lo tanto eso hace que puedan modificar algo los niveles que se detecten y que no correspondan a su realidad habitual. Este podría ser el problema, poca fiabilidad en estos casos, hay que detectarlo. La tercera manera es la que denomino el método diagnóstico más dinámico, porque consiste en dar al enfermo 75 gramos de glucosa disueltos en agua y 2 horas después medir el nivel de azúcar en sangre. Esta prueba se la llama la prueba de tolerancia a la glucosa, método dinámico. Número 3. Y el número 4, que es la principal aportación sobre todo de este vídeo, y el más útil, es la hemoglobina glucosilada. Hemoglobina glucosilada, lo verán ustedes escrito HB, que es hemoglobina, y luego lo que viene ahora es la fracción de esa hemoglobina que retiene el azúcar, es la HbA1c. HbA1c, hemoglobina glucosilada. Miren, si esta hemoglobina es igual o mayor al 6,5%, eso nos está diciendo que en los últimos 3 meses este enfermo ha tenido niveles de azúcar en la sangre del orden de los 120 a 150, o sea, estaba ya alto. Porque resulta que esa glucosa que se fija a la hemoglobina, cuando los glóbulos rojos, los hematíes que tienen la hemoglobina, mueren a los 120 días, es su ciclo de vida, entonces liberan esa hemoglobina, nosotros la medimos y nos está detectando los 3 meses anteriores a la determinación de la hemoglobina glicosilada. En la siguiente imagen ven ustedes un resumen de las 4 maneras que tenemos para poder hacer la confirmación del diagnóstico. ¿Y cuál es el tercer paso? Pues el tercer paso es saber si estamos ante una diabetes mellitus de tipo 1, insulino dependiente, o una diabetes de tipo 2. La insulino dependiente, la causa es una enfermedad autoinmune, como un lupus. Autoinmune. Resulta que estos enfermos tienen anticuerpos contra sus propias células productoras de insulina en el páncreas. El páncreas lo vemos atrofiado, con fibrosis, no puede producir insulina. Esto se va a traducir que estos enfermos tienen niveles de insulina en sangre muy bajos. Y por otra parte también podremos detectar, si queremos, los anticuerpos contra su propio páncreas.
He dicho antes que es joven, el enfermo, y peso normal o delgado. Y la de tipo 2 es la que vemos en el adulto mayor de 30 años, obeso, y la causa es la resistencia a la insulina. El páncreas inicialmente está normal, pero con el tiempo las células endocrinas del páncreas se van deteriorando y se va depositando ahí sustancia amiloide, como en la enfermedad de Alzheimer en el cerebro, fíjense ustedes. Bueno, tengo un vídeo se tratará con metformina, la diabetes tipo 2, de entrada, junto con dieta y actividad física, y tengo un vídeo en el cual explico si daremos solamente metformina añadida a la dieta y el ejercicio cuando la cantidad de hemoglobina glucosilada sea inferior a 9. Pero si es mayor o mayor de 9, entonces de entrada daremos metformina con otro antidiabético más, o bien de inicio ya directamente la insulina. Y por último, ¿por qué es tan necesario diagnosticar cuanto antes si una persona es diabética? Pues por las complicaciones graves a todos los niveles, desde el cerebro, las arterias, los riñones, el corazón, la retina, etcétera, etcétera. Es una enfermedad potencialmente muy grave y por lo tanto se debe tomar muy en serio, muy en serio. Como digo siempre, con la diabetes no se juega. Y una forma de no jugar es lo que les he enseñado en el vídeo de hoy, hacer un diagnóstico muy temprano, precoz. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Si el vídeo les ha sido útil, no olviden compartirlo y darle me gusta. Suscríbanse a este canal científico del conocimiento y de la ética informativa. Y denle a la campanita para que YouTube les avise de la publicación de mis nuevos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y les deseo una buena semana con la glucosa bien controladita.